grabar y ya podemos dar por... Ah, mira, Jackie. Bueno, Jackie, ya ha llegado Ricardo y ya acabo de empezar a grabar y ya damos por iniciada la tercera sesión del curso. Lo Venga. estábamos comentando que en algunos casos no se había dado tiempo a revisar mucho los materiales, pero bueno, independientemente de eso, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis hacerme algún comentario o algo? Yo tenía una duda, Ana. Dime, Jackie. De las últimas cosas que vimos en el seminario pasado, Sí, se comentaba el tema de los picantes. sí, Yo lo pregunto porque vengo de una tierra de picantes, claro. claro. Y para mí comer con picante es fundamental. Entonces, claro, decía que el picante disminuye el yin. Sí, Entonces, eso significa que porque pueblos enteros que comen picante hay muchos, como el mm. mío, como la India, como Pakistán, como muchos otros. ¿Significa que esos pueblos tienen por naturalidad un yin más bajo que otros? A ver, yo no creo que sea tan... Ayer precisamente lo hablaba con Sandra. No creo que sea algo que pueda llevar a una patología como tal. Yo creo que simplemente es que de alguna manera disminuimos el yin, pero no creo porque además tampoco el 100%, porque tampoco hablamos de echar un poco de picante, hablamos de alimentos de naturaleza picante. En realidad, un alimento, o sea, lo que es un plato compuesto por un alimento de naturaleza picante, no en sí solo el ponerle un poquito de cayena, que podríamos decir a un alimento como una especia. O sea, hablamos de eso y además una cosa que fuera excesiva, pues no es que el 90% de los alimentos que toman son de naturaleza picante, a lo mejor podría llevar a algún tipo de síndrome o algún tipo de deficiencia que fuera marcado de una manera clínica, pero no creo que sea tan a lo que yo me refiero, que por mucho que quieras que no picante, imagino que te refieres a decir, bueno, pues le ponemos un poco de guindilla o le ponemos un poco de cayena, aunque sea a todos los platos. Pues sí, eso es más que lo que habitualmente se puede comer en las culturas occidentales, pero tú, por ejemplo, te tomas, yo qué sé, un curry, por ponerte un ejemplo, un pollo al curry, eh, con algo de picante y en realidad el pollo es de naturaleza dulce, que sí que le añades un poco de picante, pero no comes únicamente alimentos de naturaleza picante. Vale, vale. Sí, sí, se entiende. Sí, que al final, como todo, pues los excesos, ¿no? Son, Claro, sí, en el fondo es así, o coger y decir, a lo mejor te puede convenir en un momento dado tomar alimentos de naturaleza amarga porque tienes que enfriar algo, pero eso es. claro, si te pasas, pues también puedes deshidratar. Es un poco pero claro, tampoco te deshidratas como para ir porque elimina humedad, tampoco te deshidratas como para tener que ir a un hospital. Es Entendido. simplemente que lo tengamos en cuenta, a ver, esto pasa como en el caso de la fitoterapia, no son cosas no tienen unos efectos tan drásticos en el organismo. Sí, 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 que todo se suaviza aquí, claro. Claro, claro, claro. Porque es que también, por ejemplo, en la lista de alimentos que destruyan el yin está el jengibre seco, que el jengibre seco Es es que lo es que muy viene caliente. en Claro, todas es las que es que es tiendas de caliente. que venden como jengibre. Claro. Entonces, claro, si se consume mucho en invierno, entiendo que mejor sería cogerlo fresco que seco, ¿no? Mira, precisamente eso lo vamos a ver después. Vale, Esa diapositiva, eso lo vamos a ver después. De cualquier manera, cuando hablamos de mucha cantidad, de un exceso. A ver, nadie se alimenta a base de jengibre únicamente. Primero de jengibre, segundo de jengibre y ponerle jengibre en el desayuno, en la merienda, en la comida, en la cena. El que puedas tomar un poco de jengibre, una infusión al día o de vez en cuando, tampoco crea un estado patológico. Sí que es cierto que dependiendo de si el jengibre es fresco
o es seco, tiene una naturaleza más caliente o más fresca o más tibia. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es un poco lo que os comentaba mm, la, la semana pasada, no, el seminario anterior. em, Tener en cuenta que hay cursos que duran, que te puede durar más de un año o un máster y se estudia alimento por alimento, en qué momento, por ejemplo, no es lo mismo tomarte la calabaza, que solo vamos a ver, tomarla más madura que tomarla que esté un poquito más dura, más verde, o no es lo mismo el espárrago si es blanco, si es verde, el momento de la recolección. Lo que pasa, claro, esos matices aquí pues no da para verlos, pero es que se hacen, hay cursos que es que vas, perdón, perdón, alimento por alimento, desgranando absolutamente todos los detalles. Entonces, claro, sería un poco entrar en todo este tipo de cosas que estamos viendo ahora. Por eso era lo que os comentaba, que os mandaré literatura para que ya, aunque no nos va a dar tiempo a verlo en este curso, porque claro, por la extensión del curso es imposible, pues bueno, todos esos detalles que no ha dado tiempo, ya al menos tenéis las bases como para poder entenderlo, porque eso no deja de ser más que una especie de base de datos que vosotros vais y miráis, vale, yo sé que es de naturaleza tal, pero ¿qué efectos tiene? ¿O qué voy a entrar más en profundidad en el mejillón o en la ostra? Por ejemplo, Sí, 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 sí. o los cereales. Vale, sí, los cereales, pero bueno, voy a entrar más en profundidad en la avena o en la espelta. Pero sí que hay literatura donde si tú quieres entrar en profundidad en algún alimento lo podemos encontrar, entiendo, ¿no? Es que es lo que os voy a enviar, es lo que os voy a enviar, ya que era lo que os decía, que eso os lo voy a enviar. Eso os lo voy a enviar para que precisamente esto que no va a dar tiempo, porque es imposible, al menos pues lo tengáis, porque por lo menos las bases a la hora de entenderlo las vais a tener, es simplemente para consultar, si queréis Mm, entrar en profundidad en sí, algún alimento en concreto. De hecho, en los apuntes habréis visto algo que yo lo he llamado anexo, que bueno, pues he hecho como una selección de alimentos de, que los he ido estudiando, vamos, que están estudiados uno a uno, de una manera particular, porque a lo mejor hablamos de, dices, bueno, pues la patata, la naturaleza dulce, pero bueno, pues además la patata pues puede servir para aliviar quemaduras, pues eso no lo dije. Y si podemos, si nos da tiempo a verlo hoy, pues lo veremos hoy. ¿M? Entonces, yo veréis también que en los apuntes hay bastantes alimentos, no o sea, son todos los que están, pero no están todos los que son. He intentado que en los apuntes de este seminario estuvieran los que, a mi entender, pueden ser de mayor utilidad y que con más frecuencia solemos tomar en nuestra dieta habitual. Y en la presentación que vamos a ver, esta última parte, esta parte la he dejado para el final y a lo mejor no coincide el orden de las diapositivas con el orden de los apuntes, porque como no sabía hasta dónde nos iba a dar tiempo a llegar, he puesto por orden de prioridad, si a lo mejor os he puesto 15 alimentos, pues he puesto a lo mejor los 6 o 7, quizá que para mí he considerado que son más relevantes para poder verlos aquí juntos. vale. Em, Otra cosa que os iba a comentar, me imagino que recordáis que hoy terminábamos un poquito más tarde para recuperar mi desastre de conexión de la semana pasada. Sí, sí, ¿Mm? Sí. Ujú. Vale, sí. perfecto. Pues entonces, vamos antes de empezar, quisiera explicaros un poco lo que nos resta por ver. En una primera parte, lo que vamos a ver es unas nociones básicas que además es que coinciden, a ver, están razonadas en base a la medicina tradicional china, pero es que nosotros en nuestra vida occidental realmente es que hacemos exactamente lo mismo, tanto en la infancia, en la juventud, en mujeres embarazadas y en la tercera edad. También haremos un repaso de quizá
el tipo de alimentos o bueno, cómo sería lo ideal, lo que llamaríamos los ritmos diarios de nutrición, lo que sería un buen desayuno, una buena comida, una buena cena, etcétera. Y ya posteriormente vamos a pasar a revisar recomendaciones alimentarias, pero ya lo vamos a hacer por síndromes. Entonces, vamos a ir meridiano por meridiano, órgano por órgano. Si bien hay muchísimos más síndromes, yo he intentado reflejar los que son más frecuentes. A lo largo de nuestra práctica clínica nos encontraremos más. Luego, aparte que tampoco hay ningún síndrome, nadie es puro. A lo mejor un estancamiento de leche y de hígado, yo creo que eso lo encontramos en todos los sitios, todo el mundo lo tiene. Pero claro, eso puede ir acompañado de otra serie de cosas que en un momento dado pues tendríamos que ir combinando, pero ya tendríamos que ser lo suficientemente flexibles o tener claro lo que es prioritario a la hora de balancear las recomendaciones nutricionales. Decir, oye, mira, pues es más importante o es más urgente solventar el estancamiento este de chi de hígado que a lo mejor la insuficiencia de yin de riñón que tiene en este momento. Así que tenga más peso las recomendaciones de esto que las de lo otro. Otra cosa también que os quería comentar y es que las recomendaciones alimentarias que vamos a ver es como si dijéramos, esto es lo que no puede faltar. Que evidentemente también sería útil añadir otro tipo de alimentos, por supuesto, eso depende ya del estado fisiológico, pero es como si dijéramos, esto es lo básico que tiene que cambiar, lo primero que tiene que cambiar, y a partir de aquí ya se pueden añadir otros, es decir, que no es que decir, hablo una recomendación porque tiene no sé qué, pues le convienen alimentos de naturaleza picante. Eso no significa que solamente tenga que tomar alimentos de naturaleza picante, lo que significa es que durante un periodo concreto de tiempo, durante el tiempo que vosotros lo veáis, tendrá que añadir o incrementar el porcentaje de alimentos a lo mejor de naturaleza picante en su dieta. ¿De acuerdo? O sea, que decir, no quiere decir que solamente haya que tomar lo que pone ahí cuando tiene ese síndrome. Significa que de alguna manera la recomendación es incrementar el porcentaje de alimentos que vienen ahí sugeridos en su dieta. Otra cosa que yo siempre hago, lo que pasa que, bueno, siempre que puedo lo hago. Habitualmente, el primer día de la consulta, siempre suelo preguntar, a ver, ¿te acuerdas lo que desayunaste ayer? ¿Lo que comiste? ¿Cuántas comidas? A ver, lo de ayer, hay veces que la gente se acuerda y otras que no. Preguntarles también el número de comidas que hacen al día. Y eso ya me da una idea aproximada, y hacéis una serie de preguntas generales, ¿no? Para más o menos haceros una idea globalmente del tipo de alimentación que lleva, pero de una manera muy general, para simplemente ya vosotros haceros una composición del lugar de que de qué manera o si pudiera ser la alimentación algo que pudiera estar afectando a su motivo de consulta y sería necesario corregir algo. Y a la siguiente, o sea, estoy hablando de la primera. Entonces, lo que suelo hacer es decir, vale, pues ahora me vas a hacer una cosa. De aquí a la semana que viene, yo en mi caso, intento que las consultas sean cada 7 días. Entonces, lo que les pido es que se ríen mucho y les digo, quiero que me reflejes o bien en un cuaderno, a lo mejor es una señora mayor o lo que sea, o si es alguien que maneja bien el tema informático o en una hoja Excel, em, todo lo que entre en tu boca menos el aire, o sea, hasta los vasos de agua, y a las horas a las que lo comes, durante una semana, porque eso es la realidad. Porque en un momento dado te puedo decir lo que ha comido ayer y a lo mejor lo que comió ayer está estupendo, pero habitualmente come fatal o a la inversa. O a lo mejor ayer comió fatal y es una persona que lleva una dieta extraordinaria. Y al verlo durante una semana, sí que es cierto que te da una idea de las pautas nutricionales que habitualmente sigue esa persona, de los métodos los métodos culinarios que utiliza. También es muy importante, no solo lo que come, sino cómo lo cocina, que es un filete.
Y como un filete de ternera no me sirve, porque no es lo mismo que el filete esté empanado, que esté a la plancha o que esté frito. ¿Sabéis que eso también influye? Y luego a partir de ahí, ya como tienes esto, pues ya puedes un poco preguntar más en profundidad, porque a lo mejor veis una persona pues que dice, es que come como mi perro, una vez al día. O gente que hace nada más, o que se salta siempre el desayuno, y a lo mejor el día anterior había desayunado. Entonces, vosotros podéis ver, como dijéramos, las costumbres durante una semana, que suele ser lo que refleja sus pautas nutricionales, y de verdad que eso os va a ser de mucha ayuda, porque a partir de ahí sacáis mucha información para ver qué es lo que, si hay algo que corregir, si no hay nada que corregir, porque a lo mejor no es solamente el tipo de alimento, a lo mejor también son las horas a las que come, a lo mejor también son los métodos culinarios, porque hay mucha gente que te dice, uy, sí, 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 yo tomo mucha ensalada, por ejemplo. Y dices, pues a lo mejor se coge y se toma una ensalada y le pone bacon y queso de cabra y unas uvas pasas y un no sé qué y un no sé cuántos y le pone de 2 hojas de lechuga. Os pongo ejemplo a lo mejor de, o para, por ejemplo, para perder peso. Y digo, vaya ensalada que te tomas. ¿Mm? O, por ejemplo, alguien que te dice, no, es que yo tomo mucha verdura y tal, y tengo mucha flatulencia, no sé qué, y a lo mejor te coges y ves que todas las noches se cena una ensalada de lechuga. Pues lógico. Pero claro, dice, tomas mucha verdura, y dices, pues entonces dices, no, mira, le tienes que recomendar, mira, cuando tomes por la noche verdura, que siempre sobre todo si son de hoja verde, si quieres tomar una ensalada, tómatela en el almuerzo. Pero si es por la noche, me refiero en el caso de que te refiera que tiene flatulencias o que tiene mal digestión, a lo mejor que no es el motivo de la consulta. Pues oye, pues por ejemplo, las acelgas, pues te tomas unas acelgas hervidas y luego, primero hervidas y luego salteadas, que las va a digerir muchísimo mejor, va a tener menos gases, etcétera, ¿de acuerdo? O tomo mucho pescado, pero a lo mejor lo único que toma es salmón y boquerones. También debería incluir, porque son alimentos que a lo mejor cuesta más digerirlos por su elevado porcentaje de grasa, y deberíamos recomendarle, debes tomar más pescado blanco también. Os digo que se saca muchísima información de esto siempre y cuando la persona sea sincera, porque mira, Marta se ríe. Hay muchas veces que la gente te pone cosas que tú sabes que no es cierto, y que le empiezas a tirar un poco del hilo y tal, y te das cuenta que hay determinadas incongruencias importantes. Y sí, tomo mucha fruta, y a lo mejor dice, se toma una naranja en el desayuno y toma mucha fruta. Y sí, yo tomo fruta. Entonces, lo de que mucho, poco, y todo el mundo lleva una alimentación muy equilibrada también. Eso es muy importante. Yo como muy bien, hago una alimentación muy equilibrada. Y me tomo un bol de quinoa todos los días. Hago una alimentación muy, muy equilibrada y muy sana y muy saludable. Entonces, por eso os digo que es muy importante el, si podéis disponer de esta herramienta, el que se lo pidáis. Y también os aviso que en muchos casos cuentan bastantes milongas. Pero bueno, los que vemos pacientes todos los días, sobre todo en el caso de la alimentación, estamos muy habituados a verlos, o personas, no, no, es que yo vengo porque es que orino mucho. A ver, mucho. Es que yo, fíjate, y hay noches que me tengo que levantar a hacer pis. Digo, ya cariño, pero eso es normal. No, eso lo del mucho, del poco, equilibrado. Yo siempre pregunto, a ver, defíneme, y yo le pregunto los detalles. Es que yo vengo porque tengo no sé qué, porque tengo exceso de tal o exceso de cual. A ver, pues cuantifícamelo, cuántas veces tal o cuántas, porque muchas personas hacen juicios de valor del mucho o el poco, y pues nosotros somos los que tenemos que valorar clínicamente esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sin más dilación,
Vamos a pasar a compartir pantalla. Ya está. A ver. De todas maneras, os comento, si por lo que sea veo que se me empieza, empiezo a tener problemas con la conexión, haré lo que me dijo Álvaro el otro día, me quito el vídeo y dejo solamente la presentación, ¿vale? Que espero que no. Bien. ¿Veis todos la diapositiva? Sí. Sí, sí. Vale, perfecto. A ver, voy a quitar esto de aquí. Perfecto. Vamos a comenzar por las recomendaciones nutricionales, lo que os comentaba, en los distintos estados fisiológicos. Cuando hablamos de estados fisiológicos hablamos no estados patológicos, sino en función de franjas de edad. Es más, yo creo que esto lo tenemos claro, que es más que evidente que lo que son las recomendaciones tanto del tipo de alimento como del tipo de preparación culinaria, evidentemente pues varían según las distintas etapas de la vida. Lógicamente no tiene los mismos requerimientos nutricionales una mujer gestante, por poneros dos estados fisiológicos muy distintos, a lo mejor a una persona, pues yo qué sé, por ejemplo a mi padre con 75 años. ¿Por qué? Porque el estado fisiológico es distinto, los requerimientos nutricionales evidentemente son diferentes, no tiene el mismo gasto energético ni el metabolismo funciona al mismo ritmo en el caso de una mujer gestante que, por ejemplo, en el caso de mi padre con 78 años. Esto lo tenemos todo claro. Es decir, y tampoco yéndonos también a otro extremo, lo mismo para una persona joven, para un adolescente, que para un anciano. Todos tenemos claro que, y esto no hace falta recurrir a la medicina china, que el sistema digestivo va madurando con la edad, es decir, las funciones del sistema digestivo no están plenamente maduras aproximadamente hasta los 7 u 8 años. Es decir, que es lógico que durante esta época los alimentos que se recomienden, pues que sean, por un lado, de fácil digestión, es decir, alimentos simples, sencillos, que no tengan unos sabores muy intensos, que las naturalezas sean suaves, que los métodos culinarios del mismo modo, pues evidentemente a un niño de 3 años pues no les conviene, o imagínate que tienes un niño de 3 años que es capaz ya de comer sólido, pues si le das algo de carne, pues bueno, pues no le des un chuletón de buey, le puedes dar a lo mejor un filetito de ternera blanca si quieres, y evidentemente a la plancha. No se lo pongas empanado y con ketchup. Es decir, vamos a intentar que la naturaleza de los alimentos sean lo más suaves posibles. ¿Qué es lo que tendríamos que evitar? Por supuesto, alimentos que tengan sabores muy intensos, alimentos bien o de naturaleza picante o amargo, a ver, a no ser que fuera necesario porque en algún caso tiene alguna afección que dice, bueno, pues tenemos que introducir algo de algún tipo de alimento picante, pero siempre con muchísima precaución. Evidentemente, al igual que en los adultos, vamos a intentar que sean de naturaleza suaves, ni muy frías ni muy calientes. Normalmente se recomiendan alimentos de naturaleza tibia y neutras y de sabor dulce, porque además tenemos claro que el sabor dulce, por su afinidad por el elemento tierra, bazo y estómago, evidentemente va a ayudar también a potenciar la funcionalidad y el desarrollo del aparato digestivo. Fijaos, estamos hablando de los cereales, cómo se le empieza, qué tipo de alimentos se dan a los niños en la infancia, pues fundamentalmente cereales. Si tenéis alguna pregunta, por favor, me
me vais interrumpiendo, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de alimentación se recomendaría en personas jóvenes, ya adolescencia, juventud. En este caso, como sabéis, hay un crecimiento, hay un ritmo metabólico muy elevado porque se están dando lo que es el desarrollo ya pleno, tanto a nivel óseo como a nivel de los órganos internos, lo que es todo el desarrollo orgánico hasta llegar a adulto. O sea, tenemos un ritmo metabólico elevadísimo y aparte que quizá a mi edad más, pero el gasto energético se supone que debería ser mayor. Lo que pasa es que si volvemos a las primeras diapositivas que estábamos viendo, pues ahora la verdad es que no era como antes, que estaban los niños, estábamos todo el día en la calle dando saltos en el parque y jugando a la comba y a las 3 en raya y a las no sé qué. Ahora, pues la verdad es que del colegio a casa, de casa, vamos, olvidando el confinamiento, de casa al colegio, y cuando han terminado de hacer los deberes y han terminado, no salen a la calle. ¿Qué es lo que hacen? Pues se plantan con sus consolas, con sus ordenadores y poco gasto energético tienen, pero bueno, en teoría deberían tenerlo. Es más que evidente que el chi aún no está completamente desarrollado. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos alimentos que de alguna manera colaboren con el crecimiento, necesitamos hidratar el yin. ¿Con qué tipo de alimentos? Evidentemente, frutas, verduras y cereales son muy, muy importantes también para promover y facilitar una buena digestión. Y es muy importante evitar que tomen alimentos o que haya un exceso de consumo de alimentos de naturaleza caliente, porque se cargan el yin. Bueno, no lo consumen, o sea, no es que decir que es que desaparece el yin, pero bueno, de alguna manera consumen más de lo necesario, que como sabéis, en esta edad es imprescindible a la hora de construir y favorecer el crecimiento. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, No. pues pasamos. Vamos a ver, la alimentación durante el embarazo. A ver, tanto embarazo como durante el parto y como la lactancia, tenemos claro que esto supone un gasto energético descomunal, lo que significa que es muy importante reponer el chi y la sangre. Lo tenemos claro. En este caso es muy importante el intentar evitar alimentos excesivamente especiados, de sabor picante y naturaleza muy caliente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo más importante? Intentemos recomendar alimentos dulces que de alguna manera tonifican la energía, son revitalizantes y reconstituyentes todos los alimentos de naturaleza dulce. De hecho, lo veremos más adelante. Además, va a coincidir que habitualmente en personas, por ejemplo, que vosotros veáis que necesitan, por ejemplo, que les veis cansados, con astenia, etcétera, intentad siempre recomendarles que introduzcan alimentos de naturaleza dulce que tonifican el chi, tonifican el organismo en general. Amargos, sin pasarnos, con moderación, y deberíamos incluir alimentos salados y de color rojo. ¿Vale? ¿Alguien me puede decir por qué los salados y de color rojo? Salado para hidratar, ¿no? ¿Y el color rojo relacionado con producción de sangre o qué? Perfecto, el color rojo relacionado con la sangre. Y a ver, los bebés, el nacimiento, ¿con qué se relaciona? La vida, el inicio de la vida. Con la tierra. Con el Con el agua. riñón.
Con el Claro, el riñón. riñón. Ah, Lo salado por el riñón. Claro, ahí va, ahí va. ¿Mm? ¿Veis? Y aunque no hayáis estudiado mucho, nos ha dado tiempo, ya vamos a ir relacionando. Es más que evidente que, y ya no es desde el punto de vista de la medicina tradicional china, sino desde el punto de vista del sentido común, evidentemente hay que desaconsejar las bebidas alcohólicas, las pimientas y, por supuesto, un exceso, bueno, a ver, de vez en cuando, pero yo si me viene una embarazada le digo, no lo pruebes, porque entonces a lo mejor pone algo, pero le digo poquito y se va a pasar. Entonces digo, no puedes probar ningún alimento picante y caliente, ni pimientas, ni nada, a lo mejor pone algo. Y luego algo que es muy importante. A ver, os he puesto, porque hay por ahí distintas, esto pasa como todo en la vida, según la escuela te pueden decir, guau, que no pasa nada, o que sí o que no. Hay estudios que evidencian, era lo que comentaba antes, Jackie, el jengibre seco tiene naturaleza picante y caliente. Y se ha visto que puede llegar porque tiene un efecto que es muy, muy estimulante y puede llegar a provocar contracciones e incluso llegar a partos prematuros. Os he puesto abajo la referencia porque la verdad es que es muy interesante este estudio porque habla de un montón en este caso, a ver, habla de fitoterapia, pero bueno, en muchos casos coinciden con alimentos. En este caso, en este estudio, nombra el jengibre y explica también las interacciones que pueden tener. A mí me pareció interesantísimo, tanto desde el punto de vista de la fitoterapia que hemos estudiado hace un par de meses, como en el caso de distintos alimentos que también vienen aquí, es decir, interacciones que pueden llegar a tener con fármacos. Por eso es muy importante, por eso yo me ponía muy pesada con el tema de, ¿y no tendrá interacciones si toma esto con este fármaco y tal? Aquí viene reflejado las principales interacciones que puede haber con fármacos de origen químico y también las precauciones que hay que tener, ¿de acuerdo? Cuando habla de adverse events es como efectos secundarios o algo así. Entonces, me pareció muy interesante y yo lo he sacado de aquí, porque claro, para mí el jengibre seco no es un alimento esencial en la dieta. Hasta hace 2 días aquí en España no se conocía el jengibre. Sí, es verdad. O sea, yo conocí el jengibre en Londres, porque es que allí las galletas de jengibre, el té le ponían jengibre, y yo digo, ¿qué demonios es esto tan asqueroso? Y cuando volví a España, yo hablaba del jengibre y la gente lo conocía por las galletas aquellas inglesas, pero no porque hubiera un uso. Y de hecho, hasta hace poco tiempo el ver jengibre en un supermercado era algo, vamos, oye, que en este supermercado tienen jengibre. O sea, que no considero que sea algo esencial en nuestra alimentación vital. Si yo he leído en algún sitio que puede existir este mínimo riesgo, Ana, pero Ana, como conocéis que es muy conservadora, no asume ningún riesgo, porque si existe una mínima posibilidad de que esto se dé, pues yo lo prohíbo. Pero esta soy yo. Solamente os doy la información, la leéis, la evaluáis y en función de esto, pues ya cada uno pues tomáis la decisión que vosotros consideréis más oportuna. Para mí, con que haya un 1% de posibilidades, pues ya existe. O sea, ¿quién me dice que ese 1% no es la paciente que tengo yo sentada al otro lado de la mesa? Nadie me lo asegura. ¿Mm? ¿Tenéis alguna pregunta a este respecto? No. Venga, pues pasamos. Evidentemente, tenemos que evitar alimentos que sean muy grasos y que sean difíciles de digerir. En estos momentos, si bien en un estado fisiológico normal, no quiero decir que el embarazo sea normal, quiero decir, sin estar embarazado, tenemos que evitar alimentos muy grasos. En un caso como este, insisto, tenemos que evitar
malgastar energía, es decir, un alimento muy graso, muy difícil de digerir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sobrecargando al bazo y ahora mismo el organismo durante el embarazo tiene unos requerimientos energéticos y tiene un gasto metabólico elevadísimo, entonces no podemos malgastar de una manera malgastar de mala manera la energía que tenemos. Nuestro objetivo fundamental es conservar y promover incluso, de alguna manera. Importante, intentar recomendar que introduzcan pescados y carnes, que son alimentos que tonifican en general y además sabéis que nutren la sangre y el yin, fundamentalmente el yin en los pescados y también las carnes. Carnes, a ver, hay muchos tipos de carne. Os he puesto las exageraciones que me he pasado del entrecot de buey. No estamos diciendo te tienes que tomar un entrecot de buey todos los días, sino decir, come carne, toma proteínas de origen animal con hierro hemo porque necesitas nutrir la sangre y además necesitas nutrir el yin también. Por supuesto, entonces no tenemos que perder de vista los pescados blancos y azules, pero importante, a la hora de los pescados azules, no vamos a decir no tomes salmón o no tomes boquerones o sardinas, pero vamos a intentar que en vez de tomar eso, pues si se puede tomar una lubina, que no están demasiado caras ahora, o por ejemplo una dorada o un rodaballo, bueno, están más o menos a la altura del salmón el otro día en el mercado, pero bueno, intentar que los pescados azules que tomen que no sean excesivamente grasos, ¿de acuerdo? Que evidentemente si se quiere tomar una rodaja de salmón, perfecto, pero que no diga, es que me gusta mucho el salmón y yo el pescado que tomo es, el pescado azul que tomo es el salmón, con moderación, ¿vale? Recordar con moderación sardinas, salmón y atún. No prohibirlos, pero tomarlos con moderación. ¿Alguna pregunta a este respecto? Bueno, pues dime ya. ¿El atún es muy graso o por qué el atún? Pues sí, también, es de los más grasos. O sea, he puesto como el más graso, o sea, lo he puesto como si dijéramos decreciente. El pescado más graso es el salmón. Posteriormente podríamos estar hablando de las sardinas y el boquerón y después el atún. Vale. Que son más grasos y son más difíciles de digerir dentro de lo que es un pescado azul. O sea, por ejemplo, un filetito de rodaballo de lubina, pues es mucho más fácil de digerir que al peso que un filete de salmón. Me imagino que incluso... ¿Te refieres al atún rojo? Bueno, el atún rojo es que el atún rojo es tan difícil de encontrar. Ah. Bueno, no, porque luego está el tema del mercurio en las embarazadas también, claro. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo es que llega un momento que te pones a leer y ya no sabes qué comer. Cierto. Porque es que me cogen, a veces, ¿cuándo fue? Hace 3 días. Trajo Alex, que había visto en no sé dónde unas gambas cocidas de oferta y me ve que me pongo a chupar las cabezas. ¿Cómo chupar la cabeza? Digo, mira, de algo hay que morir, yo qué sé. Claro, es que llega un momento que yo, sinceramente, si agrupo todas las recomendaciones, todos los artículos y todo, no sabría qué comer, sinceramente. Os lo digo de corazón, porque una lechuga, los abonos que están organofosforados, las aguas, a ver cómo riegan, de dónde vienen las aguas, si tienen desechos, porque han encontrado en las aguas, que el otro día leí yo un artículo, pero claro, es que no hay estudios, yo no he visto un estudio que diga, se han encontrado tantos gramos en tanto no sé qué y se ha hecho este estudio, se ha comprobado que en personas que tomaron esto, hicieron esto, les pasó esto otro.
Pues es que el otro día leí yo un artículo que, que se han encontrado en los ríos unas cantidades inmensas, no sé qué análisis hicieron en un río, que encontraron un montón de restos de benzodiazepinas. Si digo, ¿qué hago? Entonces yo me muevo un poco con el equilibrio, como decir, porque es que tampoco ni las embarazadas, pero incluso Sandra, ni tú ni yo deberíamos tomar tampoco pescado azul porque tiene mercurio. Que evidentemente para ellas es peor, sí, pero también demonizaron durante una época el salmón en concreto. No, pero el mercurio son solo los que hay que evitar, son 4 grandes de pescados azules que tienen más altos niveles de mercurio, pero porque se depositan en los cerebros, en los sistemas nerviosos en desarrollo, como son los fetos y los niños pequeños. Ya. Por eso la madre, en ese sentido, en el embarazo, pues influye mucho en el desarrollo del sistema nervioso del feto. Y ahí se irían a depositar esos excesos de mercurio si se consumieran, ¿no? Y son solo el atún rojo, el pez espada, el emperador y la caballa gigante. Yo, ya, a ver, sinceramente, los puedes desaconsejar. O sea, esto ya es una cosa que lo hablamos aquí en el grupo. Pues bueno, pues como precaución podrías decir, pues durante el embarazo no los tomes, ¿no? Como precaución, igual que he dicho yo lo del jengibre. Y ahora ya como compañeros, pues me imagino que a no ser que alguien se alimente constantemente y tome 3 veces a la semana pez espada, otras 3 veces a la semana, no sé hasta qué punto puede haber un déficit, pero bueno, existiendo ese riesgo, lo mejor es evitarlo. Totalmente de acuerdo contigo, Sandra. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta más o alguna sugerencia? No. Venga, pues seguimos. Vamos a ver ahora la alimentación, bueno, la senectud, lo que estaríamos hablando durante la tercera edad. Cuando hablo de la tercera edad, claro, no es lo mismo una persona a los 65 años ahora que a los 65 años hace 20 años. Ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado la calidad de vida de las personas y evidentemente las personas a los 65 años ahora mismo están bastante mejor a nivel general de salud que, por ejemplo, podían estar a los 65 años mi abuela. Sin embargo, hay determinadas cosas que son de alguna manera comunes en cualquier generación. Algo que es común y es evidente, pues que pueden tener problemas a nivel de dentadura, problemas a nivel de masticación, incluso en algunos casos, por ejemplo, personas que a lo mejor tienen algún tipo de deterioro cognitivo o Alzheimer pueden empezar sin llegar a sufrir una disfagia como tal, sí que pueden tener también de alguna manera alteraciones en la deglución. Entonces es muy importante el tener una gran precaución a la hora de la textura de los alimentos, es decir, que sean alimentos fáciles de digerir y fáciles de tragar. Evidentemente, si tienen problemas de masticación, primero, que cuando se traguen algo, que no se traguen un trozo de filete entero. Por ejemplo, si hacemos un puré, yo he visto casos, por ejemplo, de una neumonía por atragantamiento con una persona con un deterioro cognitivo. Además fue un problema, no digo la residencia, ¿vale? En una residencia aquí en Madrid. De hecho, es que cambiaron la empresa era cuando yo trabajaba en nutrición clínica, fue muy sonado, fue hace unos años.
bueno, pues hicieron un puré porque querían darle proteína y entonces hicieron como un puré que le añadían, era con carne. Y no lo, de alguna manera no lo batieron lo suficiente, no lo trituraron lo suficiente y bueno, pues fue una señora. Bueno, pues tuvo un atragantamiento, era una persona que ya creo que tenía, creo que era Alzheimer lo que tenía, estaba en las primeras fases, tuvo una neumonía por atragantamiento, la tuvieron que ingresar, estuvo mala, malísima y claro, evidentemente pues eso se vio y cambiaron porque era un catering, una empresa de catering la que tenían en esta residencia y la cambiaron. Lo digo también en el sentido de la precaución, sobre todo en el caso de los purés en este tipo de personas. Lo mismo, me da exactamente igual cuando hablemos de sopas, de gachas o etcétera. Intentemos que sea algo no solamente que no dificulte la masticación, sino que a la hora de la deglución intentemos evitar también riesgos, ¿de acuerdo? Como es lógico, necesitamos en esta época, claro, vamos entre comillas, ¿no? Vamos un poquito cuesta abajo, entonces necesitamos aportar energía, aportar vitalidad. ¿Qué necesitamos? Introducir alimentos que tonifiquen el chi y la sangre y por supuesto los que nutran el yin, porque ya tenemos claro que yo creo que todos tenemos como la pila, ya digo, desde el momento en que nacemos ya la pila se va desgastando y más que evidente tenemos que evitar excesos de alimentos bien de naturaleza fría o caliente. Y del mismo modo, a ver, yo lo he visto tanto a nivel personal como a nivel profesional. Las personas en general de edad avanzada tienen mucha tendencia a tomar los alimentos muy calientes. Hablo de la temperatura de ingestión. Intentemos recomendar que esto se evite, ¿de acuerdo? Porque volvemos a lo mismo, tenemos que ponerlo a nuestra temperatura corporal y precisamente no es energía lo que le sobra a una persona en la tercera edad. Lo mismo de naturaleza fría, si bien no es muy habitual, o sea, hay que evitar los dos por el mismo motivo, pero tened precaución más porque las personas mayores tienden a querer todo ardiendo y eso yo lo he visto a nivel profesional, lo he visto también que es una mala práctica que también se suele hacer en residencias geriátricas, porque bueno, yo he trabajado bastante a nivel de nutrición clínica en residencias con personas mayores y yo he llegado a ver, pero vamos, pero que es que les dan sopa sirviendo, pero hirviendo. Y os aseguro que es que se les queda, que no es que se les queda frío, dice, no, es que se me ha quedado frío. Y no es que está frío, es que está tibio. Entonces lo digo porque a lo mejor, o bien personas que puedan ir a vuestra consulta o cuidadores o lo que sea, es importante también si lo recordáis que lo tengan en cuenta, que sean la temperatura de la ingesta lo más cercano posible a la temperatura corporal, ¿de acuerdo? O bien tibio, pero igual que los niños yo quiero dulce, quiero chocolate y no le damos chocolate, a los ancianos intentad evitar también tanto si están en vuestras consultas personas más mayores o vienen cuidadores o la persona que le acompañe, que evite el darle alimentos tanto de naturaleza fría o caliente y que la ingesta sea también muy caliente. Vamos a ver el ritmo diario de la alimentación. Debemos ingerir 5 comidas al día. Esto lo dice también la medicina tradicional china. Al igual que lo decía la medicina occidental, recordáis, bueno, o en la nutrición occidental al principio, ¿qué es lo ideal? Pues bueno, pues lo ideal es, la verdad es que el cuerpo es un reloj
y eso lo sabemos todos, que según la hora del día se segregan determinadas hormonas, hay funciones que se ralentizan a determinadas horas a las que se potencian, y de alguna manera tenemos que adaptar nuestra actividad, nuestros actos a como si dijéramos, al ritmo biológico. No deberíamos ir en contra de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ritmo biológico. Por ejemplo, volviendo a lo que comentaba yo al principio de Sandra, evidentemente es su trabajo y tiene que hacerlo, pero va totalmente en contra de la naturaleza. Es decir, lo que deberíamos hacer, y nadie lo hace, es acostarnos o empezar a dormir cuando se pone el sol, cuando empieza a ver la oscuridad, y despertarnos al amanecer. Evidentemente no lo hacemos así, pero lo ideal es acercarnos lo más posible a estos ritmos, porque lamentablemente cuando nos alejamos, pues de hecho pueden llegar a aparecer problemas o sea, problemas como incluso que os puedo decir que he sufrido yo durante una época que tuve que viajar mucho, tuve que hacer muchos vuelos intercontinentales. Hubo épocas que durante 1 año y medio llegué a hacer hasta 3, o sea, y además que es que iba a Estados Unidos o a Sudamérica. Entonces, claro, es que los cambios horarios era algo, y estuve durante años, hasta que ya no penséis que esto se solucionó, que ya me cogí, me estabilicé y empecé, que es que me costaba muchísimo dormirme, o sea, ya me daba igual que llevara meses llevando una vida normal. Me costaba muchísimo conciliar el sueño y dormía como a saltos. Me despertaba, me volvía a dormir, me volvía a despertar. A lo mejor me despertaba cada 2 horas. No tenía problemas para conciliarlo por la noche, pero es que era como dormía cada 2 horas, en bloques de 2 o de 2 horas y media. Y tuve que estar con pastillas y con todo, y tardé pues casi 1 año, simplemente con esto. A lo mejor es un caso mío particular y otra persona hace lo mismo y no sufre, pero simplemente con el tema del cambio del horario, de usos horarios, fijaos hasta qué punto alguien puede llegar a tener problemas. Entonces vamos a intentar, esto viene a que tenemos que intentar que las ingestas se realicen siempre en los mismos horarios cada día. Hay veces que nuestra vida nos lo permite, otras veces que no. Yo lo suelo decir. A ver, yo te digo lo que es perfecto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Acercarnos lo más posible a la perfección, entre comillas. Si tu trabajo, tu vida familiar no te lo permite, bueno, pues no te lo permite, pero al menos que sepas que cuando puedas hacerlo, que sepas qué es lo que está bien y que lo intentes hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, intento, vamos, yo no me levanto a la misma hora, pero casi me levanto a la misma hora los fines de semana que los días de diario. Yo los fines de semana a las 8 estoy ya en pie, y estoy desayunando a las 8:30, y suelo comer 1:30, 2, solemos comer. Porque no queremos tampoco, y aparte que es que incluso también cuando te reincorporas a lo mejor al trabajo el lunes, notas menos diferencia, te cuesta menos incorporarte, porque claro, si tú has pasado el fin de semana levantándote a las 12 de la mañana, comiendo a las 4, acostándote a las 3, el domingo haces algo parecido para poder recuperarte del día anterior, el lunes estás destrozado. Entonces, lo ideal sería que fuera los mismos horarios, que fuera lo más homogéneo posible. El desayuno, tenemos claro que por la mañana el estómago, lo que es el aparato digestivo, es cuando está en su máxima capacidad digestiva, es decir, de 7 a 9 sería lo ideal. Entonces, en este momento, pues, ¿qué es lo que sería ideal? Pues lo que hablábamos desde el punto de vista occidental, un desayuno sustancial
y considerable, es decir, fortificante que nos dé energía y que nos aporte los nutrientes necesarios y la energía suficiente para afrontar el día y la mañana hasta la hora de la comida, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo ideal? Que hay veces que lo hacemos y otras veces que no lo hacemos. Pues intentar tomar alimentos energéticamente calientes sería un desayuno óptimo con métodos de cocción. O sea, por ejemplo, algo que si por ejemplo tomáramos cereales, que podía ser pues tomarlos a lo mejor con la leche templada, con la leche caliente que estimule el cuerpo. Hay una cosa que sé que es muy sana, pero a mí me da mucho asco, que yo la probé en Londres, que yo no sé si lo habéis probado, una cosa que lo llaman, bueno, que se llama porridge, que es como un cazo que se hace, un cazo, perdón, es un bol que tiene, Jackie, tiene el porridge, te digo lo que yo tomaba allí, tenía más cosas. O sea, avena tenía, ya te digo yo que tenía avena. Tenía avena y tenía bastantes más cereales, tenía uvas pasas y la leche era caliente. Y era como, no era unas gachas, o sea, no era el cereal que tú lo veías cereal, pero era entre gacha y el cereal que tomamos tipo Kellogg's. Eso sería lo ideal. Tomaban eso y más cosas, ¿vale? Ese tipo de cosas sería ideal como desayuno. ¿Qué es lo que tendríamos que evitar? Pues algo que hacemos mal, yo la primera, y es alimentos fríos que debiliten el fuego digestivo, porque es que estamos por la mañana en el momento en el que mayor actividad tenemos y lo que tenemos que hacer es tonificar y aprovechar este momento, no debilitar el yang de bazo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese tipo de alimentos debilitan el fuego y pueden crear humedad, ¿vale? No deberíamos, no sería conveniente, según la medicina china, tomar, por ejemplo, frutas o zumos. Y es súper típico que la gente desayune un zumo, por ejemplo. Sí, yo misma. Yo, de hecho, peor no lo puedo hacer. Yo me desayuno un zumo de limón. Bueno. O sea, yo peor no lo puedo hacer. Ya. Yo me desayuno un zumo de limón porque además es que me he acostumbrado y es como una especie de droga, es que lo necesito. Pero soy consciente que lo hago mal. Por ejemplo, sí que podríamos, sin ningún problema, tanto el café como el té negro, sabéis que son muy estimulantes, ¿vale? Entonces, sin ningún problema, porque de alguna manera esto también estimula el yang. Ana, pero el zumo de limón, por ejemplo, ¿no es conveniente por el limón o porque es frío? Por todo, y porque es zumo, y porque es muy ácido. Vale, vale. Porque yo, por ejemplo, conozco gente que se toma medio limón exprimido en agua templada. No, a ver, te digo un poco desde el punto de vista de la medicina. O sea, evidentemente sería mejor eso que la barbaridad que hago yo. Sí, pero vale. las dos cosas están mal. Vale. Yo lo hago peor todavía. Vale. Entonces os comento, os pongo ejemplos un poco de lo que no se debería hacer. Me pongo yo como ejemplo porque como no me importa compartirlo con vosotros y no voy a nombrar a otras personas, pues... Vale, gracias. La comida. Aquí ya no volvemos a lo mismo. ¿Veis que no hay tanta diferencia entre lo que hablábamos al principio del curso de la nutrición occidental y la nutrición según la medicina tradicional china? Fijaos que en la comida es importante tomar comidas, era la comida más importante del día, caliente y que además de alguna manera que nos fortifiquen el cuerpo y el estómago. Podría ser ideal tomar proteínas, pescado, pollo, carne magra. ¿Recordáis, por ejemplo, lo que os comentaba yo de la paciente cuando me decía que tenía no sé qué? Digo, si tomas ensalada, tómatela
a la hora de la comida y no me la tomes a la hora de la cena. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Pues evidentemente evitar alimentos grasos, me da igual, tanto en la comida como en la cena. Hombre, a ver, yo no estoy diciendo que si un día tu madre te prepara una fabada no te la tomes, no, pero que evitemos si lo tomamos este tipo de alimentos, que lo tomemos con moderación. ¿M? Luego, algo que también es muy, muy importante es intentar evitar alimentos que sean demasiado fríos. No digo nada que sea nuevo. El comer deprisa, ¿m? El comer demasiado. ¿Por qué? Porque es que si nos inflamos a comer, al final de alguna manera desgastamos consumimos más energía de la necesaria, no somos capaces de digerirlo bien, se producen estancamientos, humedades y ¿qué es lo que hacemos? Malgastamos nuestra energía. Recordar también cómo hablábamos de comer con moderación, ¿os recordáis cuando hablábamos lo del apetito verdadero? ¿Mm? Sí. La cena. Tenemos claro que tanto el yin y el yang casi también siguen un poco los ciclos circadianos, es decir, por la mañana lo que prevalece es yang, ¿vale? Según van pasando el día va disminuyendo el yang y lo que es la capacidad o la funcionalidad digestiva va disminuyendo y el yin va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que adaptarnos a esa situación. Es decir, tenemos que adaptarnos a la capacidad digestiva de nuestro organismo. Es decir, aquí si no tienen la misma capacidad digestiva en el desayuno que en la cena. Entonces, la cena no tenemos que, o sea, tienen que ser cenas ligeras, no tenemos que inflarnos, tienen que ser alimentos de alguna manera suaves, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, tenemos que intentar introducir en la dieta por la noche alimentos que ayuden a tonificar el yin, ¿de acuerdo? Que es lo que prevalece durante este momento del día. ¿Que es evidente lo que deberíamos evitar? Pues alimentos que sean energéticamente calientes y estimulantes por la noche, como pueden ser los picantes en exceso. Las comidas, aquí es volver otra vez a repetirlo. Si nosotros nos inflamos a comer al final del día, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es una comida que es pesada para el estómago, no tenemos actividad física, nuestro bazo, nuestro aparato digestivo no está preparado, no tiene la misma funcionalidad por la noche que por el día, lo que significa que estamos sobrecargándolo y estamos malgastando nuestra energía. ¿Esto qué es lo que hace? Provoca estancamiento, el estancamiento de los alimentos que lleva a un aumento de peso. Habitualmente te dicen, ay, es que estoy súper hinchado, me acuesto súper hinchado, distensión abdominal y por supuesto por las noches el dormir es bastante más complicado. Hay muchos trastornos del sueño. Pueden hablar que puede haber bien que les cuesta conciliar o que se despiertan por la noche o que hacen malas digestiones. Yo lo que suelo recomendar, pero ya a todo el mundo, o sea, ya no, aunque la consulta no sea nada dedicado al tema de la nutrición, lo que suelo recomendar es que las personas intenten comer, es decir, que la hora, es decir, si yo me voy a acostar a las 10, que como muy tarde, cene a las 8, es decir, 2 horas antes de la hora que tú tengas previsto acostarte, cena. Hay veces que se puede hacer, otras veces que no se puede hacer, pero al menos que lo sepan y que si pueden hacerlo, que lo pongan en práctica. ¿El objetivo? Pues que la mayor parte de la digestión ya esté realizada, que se haya comenzado lo que es el principio, que es la parte donde más energía se va a consumir,
También incluso la postura, o sea, cuando estamos tumbados, incluso muchas veces, dependiendo de la postura que adoptemos, podemos facilitar o podemos de alguna manera dificultar el proceso digestivo, y evidentemente cuanto más tarde pues va a haber mayor problema. Es decir, no deberíamos acostarnos con el trozo de pan o con el trozo de fruta en la boca. Y lo del tema de las 2 horas funciona porque yo precisamente era un caso, tenía un caso de insomnio, que además estaba en una chica, estaba bastante medicada, y el problema es que ni siquiera con la medicación se controlaba, y venía la pobre desquiciada. Y una de las primeras cosas que yo suelo preguntar es sobre todo el tema de los hábitos alimentarios, y es que ella era, yo me ceno cualquier cosa, me ceno un bocadillo tenía costumbre de tomar un bocadillo de fiambre, además lo recuerdo perfectamente. No sé si era que le gustaba el salami o el salchichón, es que era un tipo de fiambre de este estilo, o la mortadela, una cosa de estas. Se tomaba una pulga, un bocadillito de salami o salchichón y un huevo duro y un vaso de leche con galletas. Inmediatamente, bueno, de hecho es que el vaso de leche con galletas se lo tomaba en la cama viendo la tele. O sea, ya peor no lo podía hacer. Pero claro, a la chiquilla nadie le había dicho nada. Y empezamos a organizar un poco la alimentación. Y fijaos que ya simplemente la primera semana, yo creo que fueron ambas cosas, porque no creo yo que con una sesión de acupuntura ya mejorara muchísimo. Yo creo que el tema de la cena, porque ya me dijo, le di una serie de pautas, lo de las 2 horas, el tipo de alimentos que tenía que tomar, que a ser posible fueran ricos en triptófano, por ejemplo, pues que tomara jamón cocido o, por ejemplo, pollo, este tipo de una proteína de carne blanca por la noche muy, muy, muy suavecita, que se tomara eso. Evidentemente evitar alimentos grasos y 2 horas antes de acostarse, y lo notó muchísimo la primera semana. Y yo la verdad es que no creo que fuera solo debido a las agujas que le puse, tan buena no soy. Yo creo que el tema de la alimentación influyó muchísimo, porque es que yo creo que era un factor muy, muy importante en su insomnio el tipo de desequilibrio que tenía a la hora de comer. Lo digo también que si alguien va a veros por el tema de insomnio, preguntéis también esto, y no solamente a las horas, sino también qué tipo de alimentos suele cenar. Bueno, me he pasado 3 pueblos. Vale. A ver, son las 10:15. Perdón. Hemos terminado aquí. Ya a partir de ahora, lo que vamos a ver es ya la dietoterapia según síndromes. Entonces, lo que quiero que hagamos, como tendréis ahí los apuntes y además lo que podemos hacer entre todos, yo os voy a dar la solución en la diapositiva. O sea, lo vais a ver qué alimentos están recomendados en cada síndrome. No espero en absoluto, o sea, sería absurdo e irreal pensar que ahora mismo ya lo tuvierais todo dominado y controlado y de todo. Entonces yo os voy a dar la solución entre comillas, y lo que me gustaría es que uno por uno vamos a hacer rondas, como tenemos mucha confianza, que nos conocemos todos y ya no hay ningún problema, que de alguna manera cada uno de vosotros me razonarais el porqué de esa recomendación. ¿Por qué? Porque esa forma de pensar, esa forma de razonar va a ayudar a que ya no necesitéis memorizar absolutamente nada y os salga automáticamente cuando terminemos hoy a las 2:15. Por realidad no hay que memorizarlo, hay que razonarlo. Entonces, nos vamos a ir acostumbrando a razonar qué es lo que vais a hacer, porque la solución os la voy a dar yo ahí.
Y lo vamos a hacer uno por uno. Vamos rotando, si os parece bien, y lo vamos viendo. Entonces, son ahora mismo las 11:15. Volvemos a las 11:20 y ya comenzamos con la dietoterapia según síndromes, ¿de acuerdo? Vale. Ok. A ver, ¿Qué has venga. dicho? Dime, Jackie, cielo. ¿Qué has dicho, perdón? A las 12:20. 11:20, vale, perfecto. Sí, ay, he dicho 12, no, 11. Sí, no, Es que he entiendo. dicho 12, perdón, Jackie. Vale. Venga, hasta ahora. Venga, hasta luego.